Testigo ocular. Hoy presentamos El caballo. Desde antes del comienzo de la historia registrada, la gente ha tenido necesidad del caballo. Hemos crecido con él. Hemos utilizado sus instintos. Grandes reyes, generales, exploradores, hasta los dioses. Todos montaban caballos. Pero nunca nadie conquistó su espíritu independiente. La gente simplemente aprovechó su energía, la puso a trabajar. El caballo, sus poderosos y perfectos movimientos siempre nos han cautivado. El rey supremo y salvaje de la velocidad, el caballo. Hasta su nombre evoca en el carrusel de nuestras mentes una arremolinada imagen de excitación, aventura, peligro. Una imagen que transforma a personas comunes en héroes. Fue un caballo que elevó a Paul Revere de simple artesano a leyenda viviente. Una noche de abril en 1775, pidió prestado el caballo de un vecino y galopó a través del estado de Massachusetts para avisar que soldados ingleses marchaban por las tierras. Su advertencia temprana les dio tiempo a los americanos para prepararse para la primera batalla de la Guerra de Independencia. El caballo está perfectamente equipado para viajes largos como ese. Eso requiere fuerza, vigor y velocidad. Es el quinto animal terrestre más veloz, pero gana medallas de oro en las carreras de larga distancia. Un chita puede acelerar casi 2 veces más rápido, pero en largas distancias el caballo siempre gana. La clave del éxito maratonista del caballo puede hallarse en su pariente salvaje, la cebra. En las áridas planicies de África Central, las cebras corren 100 kilómetros para encontrar la lluvia que han divisado en el horizonte. Donde hay lluvia, hay alimento. Caballos salvajes como estos Camargue no necesitan correr para encontrar alimento, pero igual tienen los mismos instintos que la cebra, ya que descienden del mismo antecesor. Hace 55 millones de años, el primer caballo no era más grande que un perro pequeño. Con 3 dedos acolchonados en sus patas traseras y 4 en las delanteras. Los dedos se extendían para que el animal pudiese caminar en terreno blando. A medida que los bosques disminuyeron y aparecieron las praderas, se mudó a las planicies, adaptándose al cambio de medio ambiente. Para correr más rápido, desarrolló patas más largas, perdió todos menos un dedo en cada pie y lo convirtió en un casco. Con patas más largas, la criatura necesitaba un cuello más largo para pastar. Y así, hace 3 millones de años, evolucionó Equus, padre de la moderna familia del caballo. El Przewalski, un caballo primitivo de las planicies de Mongolia, se parece al Equus original. Comparte características tanto con la cebra como con el caballo domesticado. Su crin no cae, sino que es erecta, y tiene una raya dorsal como la cebra. A medida que los caballos se desarrollaban, también lo hicieron los humanos. Durante siglos, solo cazaban al caballo para comerlo. Luego, hace 5.000 años, los ucranianos lo enjaezaron para que tirase de sus carretas. De todos los animales, ¿por qué enjaezar al caballo? Por su disponibilidad. Vivía cerca de donde la gente criaba su ganado y cultivaba sus cosechas. Y por su adaptabilidad. Buscan cantidad en vez de calidad. Pastorean en cualquier lugar, con cualquier planta que crezca al aire libre, de modo que viven en lugares en los que otros herbívoros no pueden. En estado natural pasan al menos 15 horas del día comiendo. Por ser animal de presa, el comer puede ser peligroso. Con la cabeza cerca del suelo no se puede ver a los enemigos. De modo que un caballo pastoreando se yergue para ver si hay peligro como mínimo 1000 veces al día. Levantar la cabeza no significa un esfuerzo. Si lo fuera, el caballo pronto se agotaría. El cuello de un caballo es como un resorte espiral que almacena energía. El caballo es una criatura inteligente.
pero su cerebro está más desarrollado en áreas asociadas con la coordinación muscular. El cráneo es largo para poder contener todos los dientes necesarios para triturar la vegetación. El caballo está estructurado para carreras de maratón. Los huesos son delgados, el esqueleto es liviano. La columna mantiene rígido el cuerpo. La caja torácica protege el corazón y los pulmones. Los largos huesos de sus extremidades pivotean sobre articulaciones como poleas conectadas a los grandes grupos musculares. Y todo el cuerpo está cubierto de pelo grueso, al cual se le atribuyen poderes mágicos en el folclore. Además de ser utilizado para encerdar arcos de instrumentos musicales, se decía que el pelo del caballo curaba el bocio y, si se lo colocaba en agua, se convertía en anguilas. En algunas culturas, no solo pelo, sino también plumas cubrían el cuerpo del caballo. En la mitología griega, la diosa Atenea usó una brida de oro para atrapar y domesticar al caballo volador, Pegaso. Y así fue como los hombres atraparon, mantuvieron y adaptaron a miembros de la familia del caballo para satisfacer sus variadas necesidades. En la antigua Roma, las mulas y los burros eran utilizados para acarrear equipos. Eran vitales a los grandes emperadores como Julio César y debido a que eran valiosos, se volvieron muy costosos. Los caballos tiraban de los carros y ser pisoteado no era el único problema a sus pies. Los cascos, compuestos de un grueso material parecido al de nuestras uñas, se gastan en superficies duras. Entonces se inventaron las cerraduras para proteger los pies del caballo, creadas con fuego y el metal mágico, hierro, al cual se le atribuía el poder de mantener alejado al diablo y colocadas con un número de la suerte de clavos, 7. En casi todos los países, la herradura se consideraba un amuleto de la suerte. Hasta en el mar, los marineros las usaban para prevenir tormentas y naufragios. En 1805, el almirante Nelson tuvo una herradura clavada al mástil del Victory en la batalla de Trafalgar. Pero la herradura debe siempre estar colocada con el extremo abierto hacia arriba, para que la buena suerte no se caiga. Como casi todos los artículos del equipo de montado, las herraduras fueron utilizadas por primera vez por los jinetes asiáticos. Ellos fueron los primeros en montar a caballo. También inventaron el estribo alrededor del año 200 a.C. Muy pronto, el uso de este adminículo se diseminó a través del Mediterráneo y el norte de África. El estribo les confirió a los jinetes estabilidad y equilibrio y les dio a los guerreros montados la libertad de utilizar ambas manos para sus armas. El estribo está considerado como el desarrollo más significativo de la guerra entre la domesticación del caballo y la invención de la pólvora. Atila el Huno trajo el estribo a Europa en el año 435 después de Cristo, pero no a todos les gustó esta forma de montar. Hay una historia que cuenta que los ingleses no usaron estribos en la batalla de Hastings en 1066. Los normandos invasores lo hicieron y ganaron. El triunfo y la maestría máxima del jinete oriental fue la caballería de Genghis Khan. En el siglo XIII, durante un periodo de 50 años, los grandes Khan, Genghis y su nieto Kublai, conquistaron el más grande imperio que el mundo había visto. Su lema era: el placer más grande de un hombre es vencer a sus enemigos. Un placer que lograban en caballos que no eran más grandes que ponis. Los caballos que montaba se llamaban de sangre caliente o de pura sangre. Pequeños, pero veloces. El nombre Sangre Caliente les fue conferido porque provenían originalmente de los cálidos desiertos del Medio Oriente y del norte de África y porque eran briosos y de reacciones velozes. Los criadores llaman a los caballos de las tierras boscosas del norte de sangre fría,
Nada que ver con la temperatura de la sangre, solo con el origen y el temperamento del caballo. Los sangre frías son caballos fuertes y pesados para la batalla y para el trabajo. Caballos para cosechas o para viajar con estilo. Los de sangre tibia son una mezcla entre estos dos, generalmente mansos. Los caballos deportivos, a excepción de los de carrera, son de sangre tibia. La crianza se ha vuelto tan avanzada que se pueden hacer caballos a medida. La mayoría de los caballos modernos son criados a partir de un cóctel de razas, y el origen de la palabra cóctel proviene en realidad de la cría de caballos. La frase un caballo cóctel se refiere a un caballo cruza con uno rabón, en inglés dogtail, que tiene una cola parecida a la de un gallo joven, en inglés cockerel. La cría de caballos es como la aritmética. Por ejemplo, la cría durante largo tiempo de asnos salvajes dio lugar al burro. Los burros pueden seguir reproduciéndose, pero solo se puede cruzar un burro con una cebra una vez, lo que resulta en un ceburro estéril. Caballo más burro igual a mula. Es un animal fuerte y útil, pero otra vez estéril. Así que, fin de la ecuación. Cuando se trata de reproducirse, hay algo de verdad en la frase de ser terco como una mula. Cuando se la deja en libertad, la naturaleza se reproduce siempre. Y presenciando el nacimiento natural de un caballo doméstico, podemos comenzar a comprender los instintos que gobiernan la supervivencia de su pariente salvaje. En la vida natural, la familia de los caballos es más vulnerable en el momento del nacimiento. Tan pronto como nacen las crías, deben poder defenderse solas, incluso frente al peligro. Los potrillos pueden ver y correr dentro de la media hora que sigue a su nacimiento. Deben aprender a reconocer de inmediato a su madre, tanto por la vista como por el olfato. El lazo desde el nacimiento significa que cada potrillo ha impreso en su mente casi instantáneamente una imagen de su madre. Cada cebra tiene un diseño único, exclusivo, casi como una huella dactilar humana. Las rayas de la cebra conforman una de las pieles más atractivas y distintivas de todo el reino animal. ¿Son rayas blancas sobre fondo negro o rayas negras sobre fondo blanco? La pregunta sigue en pie. ¿Por qué las cebras tienen rayas? Algunos científicos piensan que podría ser una forma de protección contra las moscas. Las moscas tsetse son atraídas por grandes objetos negros y parece que las cebras no le atraen. Además, las rayas funcionan como camuflaje, donde termina una cebra y comienza la otra. Los depredadores que solo ven en blanco y negro encuentran difícil elegir una víctima individual de la manada. No es un sistema infalible, especialmente cuando de vez en cuando las cebras se dispersan para beber su ración de agua. Este no es un caballo loco. Es una criatura tratando de deshacerse de su depredador. El potro bronco está simplemente siguiendo sus instintos naturales. Si un hombre tratase alguna vez de montar una cebra, daría un paseo igualmente agitado. Como todos los caballos, las cebras usan sus cuerpos para comunicarse con las demás. Observando cómo se comportan sus primas salvajes,
tal vez podamos comenzar a interpretar los mensajes que nuestros amigos del establo están tratando de comunicarnos. Cada músculo, cada movimiento transmite un mensaje, desde la más mínima contracción de las orejas que expresa aburrimiento o enojo, hasta las inequívocas y desafiantes sacudidas de la cabeza. Y cuando usted cree que lo muerden por mantenerlo limpio, siéntase halagado. Está siendo aceptado como uno de la familia. El acicalamiento mutuo como este fortalece los lazos de la manada. No solo con esta práctica se deshacen de los parásitos indeseados, sino que también les reduce el ritmo cardíaco y ayuda al caballo a relajarse. Los caballos se necesitan unos a otros, no solo para espantar a las moscas, sino para sobrevivir en los medios naturales. Cuanto más ojos y oídos haya para estar alerta a la llegada de depredadores, más tiempo hay para comer, beber y descansar. Dada la oportunidad, como con estos caballos silvestres, todos los caballos revertirían a la vida de manada. Los padrillos mantienen junta a la manada, uniendo a los individuos desde atrás con una postura de conducción. Esta forma de control es utilizada por las personas. La mayoría de los caballos corren juntos. Tal vez consideran a quien los agrupa como al padrillo. Cuando los caballos huyen del peligro, los instintos de manada preponderan y tienden a mantenerse juntos. ¿Por qué entonces algún caballo querría ganar una carrera? Ciertamente ninguno querría ser el último. Un remolón al final de un grupo es más probablemente el elegido por el depredador. Pero estar al frente de la manada es también una posición vulnerable y solitaria, así que, ¿por qué hacerlo? ¿Qué hace de un caballo veloz un ganador? El jinete. El caballo responde a los comandos del jinete presintiendo su urgencia. Y la fusta, como la hiriente garra de un depredador en el lomo del caballo, refuerza la necesidad de escapar a gran velocidad. Así que mientras el caballo corre por su vida, el hombre se dirige hacia el dinero, o hacia la agencia de apuestas, o a la sombrerería, si es que quiere ir a las carreras. Durante cientos de años, la alta sociedad se ha congregado para ver y ser vista en las carreras. Tal vez en la cima de la sociedad de Quín está el caballo árabe, padre de todas las razas de caballos. El emperador Napoleón siempre elegía sementales árabes, no solo por su fuerza y su velocidad, sino también para elevarlo a nuevas alturas, ya que, al verlo en su caballo, nadie adivinaría que el hombre medía solo 1,5 metros o 15 manos. La altura del caballo es medida en manos, desde el extremo del casco hasta el punto más alto de su lomo, conocido como la cruz. Originalmente la distancia entre el meñique y el pulgar era tanto utilizada por los egipcios como los griegos y los romanos. La medida fue estandarizada por Enrique VIII de Inglaterra. Ahora, una mano equivale a 10 centímetros. La raza más grande de caballos es la Shire, que mide más de 18 manos, mientras que un pequeño pony como este, Shetland, mide solo 10. Entre los caballos pesados y los ponis están los caballos livianos, los llamados caballos de montar que miden entre 14 y 17 manos. Hemos medido la altura del caballo en una forma estándar desde el siglo XVI, pero no comprendimos cómo se mueve un caballo hasta la década de 1880 con las técnicas fotográficas de Edward Muybridge. El caballo tiene 4 tipos diferentes de movimiento de sus patas, cada uno adecuado a diferentes velocidades. Un caballo va al paso y luego trota cuando sus patas se mueven en pares diagonales casi juntas. Luego anda al paso largo, una marcha de 3 tiempos. Graciosa y elegante, con una pata delantera y ambas traseras adelante. Luego la otra delantera, seguido de una suspensión momentánea. Finalmente, galopa, una marcha en 4 tiempos, y parece volar en el aire como su mítico ancestro, Pegaso.
esta velocidad, un caballo puede hacer 140 pasos por minuto y solo 2 respiraciones por segundo. Cuando se piensa en caballos, se piensa en el salvaje oeste americano. Sin embargo, los caballos se extinguieron en Norteamérica hace 10.000 años. No había caballos hasta que los europeos reintrodujeron el caballo domesticado en el siglo XVI. ¿Y qué efecto? La llegada del caballo cambió todo el mundo espiritual y emocional de los nativos americanos y llevó un estilo de vida totalmente nuevo a las planicies de América. El caballo llegó, fue enjaezado y utilizado para abrir todo el continente. América se convirtió rápidamente en una cultura ecuestre. Desde la guerra hasta la agricultura, montar a caballo se convirtió en parte central del estilo de vida americano. La galera, la primer casa rodante de los americanos. La tendencia hacia la locomoción a caballo corrió como reguero de pólvora. Y duró hasta la invención del ferrocarril. El tren fue el primer medio de transporte que desafió al caballo para trayectos de larga distancia. En efecto, para algunos nativos americanos, la asociación era tan fuerte que el tren se conocía como el caballo de hierro. De la misma forma, los primeros automóviles eran denominados carros sin caballos. A pesar de que el auto ha preponderado sobre el caballo, los motores aún son medidos en caballos de fuerza. James Watt inventó el término, pero su definición ha cambiado con los años. Hoy, un motor de 2 caballos de fuerza en realidad hace el trabajo de 3 caballos, de modo que conducir una Ferrari de 300 caballos de fuerza es como tener 450 caballos en el motor. El rol del caballo ha disminuido como medio de transporte, pero no como forma de entretenimiento. Los espectáculos que combinaban actos con caballos, acróbatas y sombras chinescas, eran un éxito rotundo y viajaban por todo el mundo. En efecto, la arena del circo fue diseñada para los caballos. Fue la disciplina del caballo la que ayudó a crear el circo y el deporte llamado dressage, tan noblemente demostrado aquí en la famosa Academia Francesa de Equitación. Todos estos caballos son padrillos y por una buena razón. Están entrenados para expresar conductas naturales, pero de una forma exagerada. Por ejemplo, durante la curvette, la aguda percepción del caballo detecta señales sutiles de su jinete. Sabe instintivamente cuándo recurrir a su comportamiento natural. En la vida natural, los caballos giran para evitar patadas violentas en la cara. Esto se convierte en la pirouette. Mientras que el passage se deriva del ritual de preacoplamiento del padrillo. Da pasos levantados para llamar la atención de la yegua. Tiene más que ver con instinto que con un logro artístico. Los caballos responden tan perfectamente a nuestros comandos que equivocamos su obediencia por inteligencia. Pero a veces su conducta es difícil de explicar. Los celtas de la antigua Gran Bretaña creían que los caballos tenían poderes clarividentes que les permitían percibir intrusos invisibles del mundo espiritual. Lo que vemos son nuestras almas en ellos. La belleza, la elegancia y la fuerza del caballo siempre ha fascinado a los artistas. Leonardo da Vinci tenía pasión por el dibujo de caballos. Desde sus primeros bocetos equinos, en 1478, hasta su trabajo posterior, este maestro del Renacimiento elevó al caballo a símbolo de nobleza y poder. En todo el mundo, la nobleza del caballo se llegó a reflejar en la nobleza del jinete. Se esperaba que los buenos jinetes fueran honorables y corteses. De allí provienen las palabras caballero y caballerosidad. En la Europa medieval, sociedades enteras eran gobernadas por las reglas de caballerosidad. Y en tiempos de paz, los caballeros realizaban las justas en los torneos en donde exponían sus habilidades, su coraje y su caballerosidad. Hoy las reglas han cambiado, pero la tradición continúa.
En lugar de derribar la cabeza del oponente con la lanza, es suficiente golpear su escudo para ganar la justa. Ya no más una lucha a muerte, pero aún es un juego de coraje, habilidad y honor. Uno de los más grandes caballos que ha conocido el mundo fue Bucéfalo, montado por Alejandro Magno. En el año 300 a.C., Alejandro estableció un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India a horcajadas de Bucéfalo. Cuando el caballo murió, nombró a una ciudad hindú, Bucéfala, en honor a su leal corcel. 2000 años más tarde, un caballo desconocido ayudó a salvar a una nación. Nadie sabe cómo se llamaba la cabalgadura de Paul Revere. Era solo un caballo, fiel, confiable, fuerte, siguiendo las instrucciones de su jinete, galopando por la libertad. Los tiempos han cambiado. Hoy en día, en la mayoría de las sociedades, el caballo se ha convertido menos en una necesidad y más en un símbolo. Una criatura criada para funciones específicas, refinando sus verdaderos instintos. Pero oculto, cerca de la superficie, está siempre ese otro caballo. Es por eso que decimos, puedes llevar un caballo hasta el agua, pero no puedes obligarlo a beber. Reconocemos una independencia de espíritu que nunca será conquistada. Los verdaderos amantes de los caballos reconocen este ideal. Para algunos, montar es una parte esencial de la vida desde la niñez hasta la edad adulta. Siempre tendremos una necesidad y un anhelo por el caballo.